Bueno, buenos días. Doris. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este programa. Estoy feliz, encantada, un poco cansadita, pero estos, como les había mencionado, estos temas me llenan de energía y sé que esta energía me va a durar el resto de la semana. Entonces, pues mi agradecimiento por la oportunidad de darles esta segunda charla. Voy a recibir sus preguntas. Estuve analizando cada una de ellas y me di cuenta que tal vez la charla de la vez pasada, y yo lo sabía, no iba a quedar muy claro el tema del propósito, iba a quedar muchas dudas. Entonces he creado algo mucho más fácil de entender y espero que sea entendible. Si no, igual ustedes acá tienen el chat que pueden utilizar para dejar sus preguntas y también las iré contestando en la sesión de preguntas que voy a dejar más adelante. Entonces aquí, ahí ven bien mi presentación. Entonces vamos con el propósito, parte 2. ¿Qué es un propósito? Entonces, muchas de las preguntas eran, ¿qué es un propósito? ¿Mm? El propósito son guías de acción hacia donde se dirige la energía. Y vamos empezando a desmenuzar esto un poco. El propósito son guías de acción hacia donde se dirige la energía. ¿A dónde se dirige mi energía? ¿A dónde se puede dirigir mi energía? Y vayan pensando en dónde me estoy enfocando cada día en mi energía. Cuando me levanto, ¿qué es lo primero que pienso? ¿Cómo es la actitud que tengo cuando voy a empezar el día? ¿Cuál es la actitud que tengo cuando termino el día, en la mitad del día? ¿Cómo me siento? Esa energía, ¿hacia dónde se está enfocando? Y ahí van a obtener como el resultado de algunas de las preguntas que tal vez me estaban haciendo en la sesión de preguntas que vamos a ver más adelante. Clases de propósito. También había otra de las preguntas y esto les va a sorprender. Las clases del propósito solamente existen dos clases. Una, el propósito de ofrecer y la otra, el propósito de esperar. Solo hay dos propósitos en la vida, en el planeta, en el mundo y uno está enfocado en ofrecer y en esperar. Entonces vamos a ir analizando en el propósito o la idea que yo tenga de lo que es mi propósito, a dónde se dirige mi energía, si mi energía está enfocada a ofrecer y ya después miramos ofrecer qué o a esperar. Esperar a que algo me llegue, a que alguien me atienda, a que alguien me dé, o en el ofrecer un servicio, ofrecer una ayuda, ¿no? Ofrecer un bienestar. Entonces vamos a ver en qué propósitos nosotros nos estamos enfocando. Quería mencionarles aquí unos propósitos que a través del tiempo, por los resultados, se han identificado que no funcionan, ¿no? Y aquí hice una mezcla entre los propósitos personales y los propósitos de las organizaciones, pero todos podemos ver que aplican a nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que no funcionan? Los propósitos para subsistir. Cuando yo estoy en un propósito de subsistir, estoy en un modo cocodrilo, le digo yo, estoy en un modo de supervivencia y ahí en ese momento, si recuerdan la charla pasada, cuando yo tengo necesidades, carencias, pues no tengo cómo desarrollar capacidades adicionales de un entendimiento. Si tengo sueño, también habíamos hablado de la energía vital, si tengo sueño, si estoy cansada, si tengo hambre, no tengo cómo desarrollar algo adicional, no puedo servir. Entonces, este propósito para subsistir, para sobrevivir, no funciona. Propósitos para defenderse. ¿Mm? Y voy a ir pasándolos para que cada uno vaya analizando qué significa eso. Propósitos para defenderse, para defenderme. ¿Qué significa eso? Propósitos para matar. También hay personas que tienen a veces ese propósito. Propósitos para producir. Propósitos para vender. Aquí la cabeza empieza como a decir, pero ¿cómo así si yo en qué estoy? Yo estoy en alguna de estas, bueno, para vender, yo estoy vendiendo, yo estoy produciendo, o sea, y vamos analizando por qué no funcionan. Propósito para ganar dinero, por ahí habían otras personas que me preguntaban si ese era un propósito. Sí, puede ser un propósito para ganar dinero. Propósito para tener mayor comodidad.
¿Mm? Propósitos para ser más eficientes para producir y propósitos para controlar a los demás. Esos propósitos está demostrado que no funcionan, esto lo he tomado de unos artículos, después les puedo dar la biografía de esto. Estos propósitos están relacionados más que todo con los quieros y los creos. ¿Qué quiere decir eso? Los quieros es todo lo que yo quiero para ser feliz. Los creos es tengo la creencia, por ejemplo, que para ser feliz o el propósito de mi vida es ganar dinero y cuando gano el dinero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas? Y la mayoría de veces uno lo lee que tienen mucho dinero. ¿No han escuchado ese dicho que dice, hay personas tan pobres, tan pobres, tan pobres que lo único que tienen es dinero? ¿Mm? Entonces, esto está basado en los quieros y los creos. Esto también se aplica a las compañías. Hay compañías que si su foco es ganar dinero, esas compañías con el tiempo, como están enfocadas en las utilidades, qué va a pasar con los empleados, pues no les va a importar su capacitación ni su bienestar. No importa, trabaje en las 24 horas, haga lo que tenga que hacer, pero tenemos que salir a vender como sea. El producto de esas empresas, ¿cómo va a ser? Mediocre, no importa si no utilizan productos de buena calidad, no importa, pero lo importante es ganar dinero. Pero con el tiempo sabemos que eso no funciona porque esas empresas terminan fracasando, ¿cierto? ¿Y cuáles son, que uno está mirando ahora los startups, estas nuevos emprendedores que han salido a producto de lo que hemos vivido de la pandemia, personas que se han recreado y que han salido al rebusque? Porque esto fue lo que nos hizo pensar hacia adentro para mirar si lo que estoy haciendo realmente funciona o no funciona. Y esto que pasó en el planeta entero nos dimos cuenta que muchas de estas cosas no funcionan, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está funcionando? Y ahora vamos a ver cuáles son los propósitos que sí funcionan. No son muchos. Los propósitos para servir, para prestar servicio, los propósitos para compartir, para generar bienestar, para ofrecer soluciones. Esos son los propósitos que funcionan. ¿Por qué? Porque esos propósitos están enmarcados en un servicio. La base de ese propósito que sí funciona es un servicio. Y aquí me recuerda mucho una charla que vi la semana pasada, muy linda, de alguien que yo sigo también y que aprecio mucho por los resultados que él tiene en su vida y todo lo que él hace para cada día ser mejor y tener personas que también inspiran. Este es un señor, y olvidé el nombre, pero él escribió un libro. Se trata de un señor que estuvo en la cárcel, en una cárcel por allá en Medellín, por algunos temas que hizo en el pasado. La verdad es que lo acabé de conocer, tengo el nombre, pero no tengo todavía, no he leído su libro. Su libro se llama Celda 212. Lo recomendaron bastante, entonces lo voy a leer para decirle si me encantó o no, pero a mi maestro le encantó ese libro. Y este señor decía que, bueno, algo que hizo lo llevó a estar en la cárcel por supuestamente muchos años, pero él en esa cárcel se dio cuenta que al utilizar 5 palabras mágicas empezó a cambiar su vida, empezó a cambiar todo su entorno. Estaba en una cárcel, estaba en esa celda y con el tiempo se volvió el líder del patio y empezó a hacer unos cambios y a generar cambios para elevar el nivel de vida de las personas de allí. Entiendo que también hizo cambios a nivel de leyes y digamos que el manejo como de la cárcel y todo eso. Bueno, el tema es que el señor, con todo lo que vivió, todo, para hacer el cuento corto, ya salió de la cárcel. eh, Creo que se demostró su inocencia y todo eso. Bueno, la esencia es que él decía, él tenía algo que le fluía, algo que le apasionaba, que era escribir, pero él nunca había sacado como el tiempo para eso. Se le facilitaba el tema de la gramática, de poner las palabras, ¿no? De cierta forma, escribir, entonces aprovechó y escribió este libro, Celda 212. Y él cuenta como ahí todo, como toda su historia. Lo que más me quedó de esa charla, que fue una charla de 1 hora, pero que me movió bastante, es que todo está enfocado en esto. Y estoy hablando de un personaje que estuvo en una cárcel viviendo todos los temas que pueden vivirse en una cárcel que no sé, pero pues uno se los puede imaginar, ¿no? Y él decía, eh, cuando tú sirves, cuando tú ofreces, tú
tú das al mundo algo en el planeta, algo en el entorno, en el universo, se genera una deuda. Así tú ofreces lo mejor de ti mismo, se genera una deuda con el universo. El universo puede ser que esa persona no te pague, pero ya hay una deuda por allá contigo, que llega un momento en que se te va a devolver. Esa deuda contigo se te va a pagar multiplicada. Y él decía las 5 palabras mágicas que siempre las ha utilizado y que les ha servido para él estar en donde está ahora, que está muy bien, ¿no? Y es feliz. Y si ustedes lo ven y lo siguen, yo después les doy los datos, lo tengo por ahí a la mano, y fue que se me cruzó inmediatamente, vi este slide en el tema del servicio. Las 5 palabras mágicas son muy fáciles. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? A todas las personas, ¿en qué le puedo servir? Y ahí fue donde él empezó a encontrar su propósito. ¿En qué le puedo servir? ¿No? Muchos de ustedes me preguntaban, ¿y cómo hago para encontrar mi propósito? ¿Cómo hago? Y hay 5 palabras mágicas. ¿En qué le puedo servir? Practíquenla y miren a ver hacia dónde se va enfocando su energía. ¿Ok? En esta parte de estos propósitos que sí funcionan. Bueno, aquí yo creo que ya su cabecita puede estar pensando si voy en dónde estoy enfocado, ¿vale? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres aportar en el mundo? El propósito, hay muchas dudas de qué es el propósito. El propósito de tu vida es aquello, se refiere a aquello que vas a aportar al mundo. ¿En qué quieres tú aportar en el mundo? ¿No? Entonces, esos propósitos o esas metas, digamos, mal llamado, esas metas mal llamadas propósitos, metas, objetivos, deseos, anhelos, eso no tiene nada que ver con eso, porque todo eso normalmente tiene que ver es con mis quieros y con mis creencias, de lo que yo considero que eso me va a hacer feliz. Aquí el propósito de tu vida o el propósito de mi vida es qué le voy a aportar al mundo, ¿sí? Y ahí eso va mucho más allá. El propósito de nosotros, de todos los seres humanos, está enfocado, se refiere a qué le vamos a aportar al mundo, ¿ok? ¿Por qué descubrir el propósito personal? Esto se los había mencionado en la clase pasada, en la charla pasada, pues aquí hay una conexión entre lo que hago todos los días, que es mi función, recuerdan el tema de la función, y el impacto que quiero dejar en el mundo. Ahí está, ¿qué impacto quiero dejar en el mundo? Quiero dejar todo el dinero, quiero dejar las comodidades, quiero dejar... No, por eso son los propósitos, esos propósitos que no funcionan, no están relacionados con el impacto que yo quiero dejar en el mundo. ¿Qué pasa con la energía vital? La vez pasada les había hablado de la energía vital, lo importante que es tener una buena alimentación, tomar el sol, hacer ejercicio, bañarse con agua fría, que también les dije que eso generaba dopamina y esa dopamina te puede durar hasta el otro día, ¿no? Valoro mi salud y mi energía vital, define mejor quién soy con los demás, cómo me comporto con los demás y tomo mejores decisiones para cumplir con mi función. ¿Recuerdan el tema de la función? La función es aquella actividad que yo realizo sobre la cual genero los recursos para sobrevivir. La función es aquella actividad que yo desarrollo de la cual genero los recursos para sobrevivir. A uno les llaman trabajo. Bueno, puede ser. Yo dejé de llamarle trabajo porque, de hecho, una persona lo dijo alguna vez y dije, esto no es trabajo, lo que yo hago no es trabajo, porque trabajo es la traba que te mantiene abajo. Si tú ves el trabajo como una traba, pues obviamente vas a padecer el trabajo y no estás desarrollando tu función. ¿Dónde se puede prestar el servicio y todos estos propósitos que hemos visto que sí funcionan? Pues en la función, en dónde es donde nosotros se nos complica más la vida, en dónde es donde tenemos que aprovechar más las oportunidades que nos da el universo para nosotros poder ser más exitosos, para nosotros enfrentar tal vez nuestros miedos, pues en la función. En diciembre, nosotros hicimos nuestra charla en octubre. En diciembre, lo que fue noviembre, diciembre, fue pucha, un trabajo muy fuerte con un cliente y tuve miedo, reconozco que tuve miedo, pero el miedo se me fue disipando porque el miedo era perder el cliente, y yo venía y revaluaba mi propósito, yo decía, pero el servicio que estoy haciendo mal, al final había una discrepancia técnica, el cliente decidió que como no aceptamos, o sea, nosotros auditores
Si hay una diferencia material, tenemos que calificar el informe, es decir, un informe con salvedades. El cliente no estuvo de acuerdo y decidió cambiarnos. Y entonces mi miedo se materializó. Me volví a ver que había hecho mal, pero pues yo presté el mejor servicio, tan es así que estas personas han buscado los servicios para otros temas y cambiaron de auditores. Entonces, las relaciones quedaron bien, obviamente me sentí mal, el miedo se materializó, pero no pasó nada. Les puedo decir que hice un proceso de soltar el apego, el miedo a perder los clientes, porque yo que pienso como socia de la firma, también pienso en todas las personas que están trabajando para EY. En tiempos de pandemia, muchos de nuestros clientes nos bajaron los honorarios, nos dijeron, por favor, ayúdennos, estamos en una crisis y pues, pucha, o sea, tuvimos también que manejar el tema de los salarios con nuestra gente para no perderla, ¿no? Nunca sacamos a gente producto de la pandemia, siempre digamos que el foco de nosotros fue proteger a nuestra gente. Entonces, el hecho para mí de perder un cliente eran como los ingresos, los honorarios, uy, ¿no? Pues les cuento que salió un nuevo en diciembre, cuando yo solté, era el 7 de diciembre, y esa semana tenía ese festivo intermedio. Ay, yo decidí seguir soltando y me fui para La Vega, que no conocía ese lugar tan lindo, y allá decidí meterme a la naturaleza, caminar descalza, soltar, hacer ese ejercicio como de qué pasó, ¿no? Porque uno puede sentir que eso es un fracaso en su vida. Sí, es un fracaso, pero no, es un aprendizaje. Yo valoré el cliente hasta donde más. El cliente quería hacer algo, pero pues, eh, bueno, seguí las normas, me encargué de involucrar a todas las áreas de riesgo y a todos acá para asegurar que si perdemos un cliente es porque primero está nuestra reputación y primero está nuestra firma. Y quedé tranquila. Y la siguiente semana, y es la razón por la que seguí trabajando, nosotros teníamos vacaciones colectivas, seguí trabajando derechito todo diciembre, es porque salió una gran oportunidad y ahí está mi cliente del $1.000.000. Estoy trabajando en eso fuertemente y gracias a que se abrió ese espacio, porque estos honorarios de este cliente pues no eran buenos, pero no tan buenos. En cambio eh, es mi proyecto del $1.000.000. Ese era, mi propósito no era el dinero, sino mi propósito era cuidar a nuestra gente, prestar un buen servicio, mi propósito era dar lo mejor de mí en donde estoy, a veces me cuesta cuando estoy cansada, agotada, ¿no? Renovarme no es tan fácil porque la acción y recuperación, trabajo mucho y, y el tiempo de recuperación es corto, pero bueno, o sea, lo que más desgasta, lo que les quiero decir con esto, lo que más desgasta es el miedo. Es el miedo, es el no actuar y tal vez pensar que todo es culpa de uno. No, en este momento, lo que les digo, tengo el cliente del $1.000.000, me siento muy feliz, ahora es, pues, pucha, no tengo gente para ejecutar el trabajo. Esta es una compañía divina que creí en ella desde el 2018, una startup, y por eso yo soy súper recolombiana y el empuje colombiano para mí es la maravilla porque nosotros nos reinventamos de cierta manera, no sé si son los genes que tenemos, esa mezcla de los indígenas y que para mí es lo mejor que tenemos. Y esta compañía ha crecido muy rápido y ahora quiere hacer una super transacción. Después sabrán, porque de esas en Colombia solo hay dos y esta está corriendo bastante, una compañía donde los honorarios fueron pocos, pero yo no lo hice, yo no le cobré esos honorarios por el dinero, sino porque dije, esto va a crecer grandísimo, me siento orgullosa de cómo ha crecido, pero pues siempre le estuve bajando y haciendo un business case con mis jefes, pues para que me dejaran prestarle el servicio con un honorario bajito, ¿no? Entendiendo que ellos pues iban a crecer en algún momento. Pues este es el momento. Y ya estoy hablando de mi cliente pequeñito de hace ya 4 años, 5 años, que me va a generar $1.000.000. Y como estos, solamente ha habido dos en Colombia y la verdad me siento muy, muy orgullosa de eso. Entonces, esto es como para decirles que a veces uno cuando tiene miedo, los miedos siempre terminan materializándose. Pero el miedo te enseña a el desapego y reenfocarte en lo que realmente funciona, ¿ok? Que es no tener miedo. Es desapegarse, dar lo mejor de ti donde quieras que estés y eso te llena de energía vital. ¿Mm?
Esto fue un recorderis como de la clase pasada. La charla pasada también miramos un video de Juan Pablo Gaviria y cómo él identificó su propósito personal a través de la historia de la niña de la Colombina. Si ustedes se acuerdan, esa historia tan bonita. Él es un productor de televisión, trabajaba con Pirri, no sé si lo recuerdan, decía que ganaba mucho dinero. Él estaba pues muy, en teoría, feliz y tenía todo a su alcance, pero él no se sentía feliz, él no se sentía feliz en el fondo. A través de su función, que es todo lo que desarrolló de producción de televisión y todo eso, generó los recursos para poderse ir a un año sabático, recorrer Colombia en una moto, y allí llegó al Chocó, en una comunidad de escasos recursos, y vio la transformación de la niña, vio la transformación de la niña, digamos, de vivir todo el tema de su realidad a su transformación cuando recibió la Colombina, ¿no? Entonces, ahí les pido por favor apagar su micrófono. Bueno, entonces aquí el tema es el propósito personal se encuentra, ¿cómo lo encuentro? A través de mi función, la actividad que yo desarrollo para generar los recursos, ¿sí? No importa si es lo que yo estudié, no importa si es a lo que yo me dedico, si yo estudié, no sé, ingeniería, pero lo que me produce los recursos es vender empanadas, pues mi función es vender empanadas, pero a través de esa venta estoy prestando un servicio, entonces allí voy a encontrar mi propósito personal, ¿sí? Eso es un recorderis, no voy a poner este video nuevamente, les tengo otro video mejor. Y si pueden en las redes sociales síganlo, porque él tiene muy buenas ideas. Espera un segundito, admito otra persona. Tenemos 22 personas ahora. Ay, no puedo mover. Ok. También habíamos hablado la vez pasada de, a ver, espera un segundito, pongo la presentación de otra manera para ocultar los participantes. Bueno, habíamos hablado de que hay una capacidad mental que se desarrolla. Muchos me preguntaban si, o algunas personas me preguntaban si el propósito va cambiando a través del tiempo. Sí, si nosotros nos vemos aquí, hay 4 tipos de cerebro. Tenemos nosotros todos los seres humanos. Está en esta parte de atrás, aquí, en el paleoencéfalo, está el cerebro reptil. Cuando yo les digo que estoy en modo cocodrilo es porque estoy en el cerebro reptil, cuando se me baja la energía vital, cuando sueño, o sea, el instinto, ¿sí? Y aquí, si vamos a hablar a nivel personal, este cerebro reptil tiene una presión económica. Entonces, cuando yo tengo presión económica, actúo de cierta manera. Luego viene algo más arriba, que está el cerebro mamífero. Cuando los mamíferos desarrollan sentimientos, aquí ya se genera en esta parte del cerebro el desarrollo de los sentimientos. Entonces, tenemos la presión social. Entonces, aquí viene los propósitos que veíamos la vez pasada, hace unos slides, la presión social, tener comodidad, ganar dinero, tener lo mismo que tienen mis pares, tener tal vez aparentar ¿no? El estatus social y todo ese tipo de cosas. Luego viene otro tipo de cerebro que está más o menos por acá, que es el Homo sapiens. Son personas realmente analíticas, estudiosas. Son esas personas que yo les digo ratón de biblioteca, que se la pasan estudiando, pero que nadie los comprende, que en algún momento en las organizaciones pueden ser personas muy analíticas, muy buenas técnicamente, pero que han tratado de dar sus ideas y a través del liderazgo que existe, sus jefes, pues han venido mutilando como esa participación. Entonces, este Homo sapiens termina en algo que se llama la inercia y no hay nada peor que la inercia. Uno podría decir que va pasando y se va desarrollando el cerebro acá, pero esta inercia mata. O sea, todo en el universo tiene movimiento. Todo en nuestro cuerpo, no es sino mirar nuestro cuerpo y analizar, todo en nuestro cuerpo tiene movimiento, ¿no? Y si no hay movimiento, pues hay muerte. Si se detiene el cerebro, ¿qué pasa? Si se detienen los pulmones, ¿qué pasa? Si los pulmones deciden, yo no vuelvo a recibir más aire o más oxígeno, ¿qué pasa? O el corazón, yo no recibo más sangre, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, todo es movimiento. Si no hay movimiento, eso mata, y aquí digamos que en las organizaciones cuando uno ve personas así que son muy buenas pero que no se mueven, es porque tienen una inercia y hay formas de sacarlos de esa inercia. Aquí
normalmente están las personas que en su propósito no está el propósito de ofrecer, sino de esperar. O sea, tienen todas las capacidades para hacerlo, pero llegaron a un momento en sus vidas que están en ese propósito de esperar. Mientras que el que está aquí en su presión económica, pues se pone, monta el negocio, hace, va pasando por acá, tiene un estatus, ¿no? Hay que cuidar que no se queden aquí solamente en esto. Y veíamos que hay una parte que queda aquí al frente, donde se desarrolla la comprensión, que es en la corteza prefrontal. Eh, aquí van entrando más personas. En la corteza prefrontal se desarrolla algo que se llama la comprensión. Ese es el lóbulo prefrontal y allí es donde cuando estamos tranquilos, en armonía, en equilibrio, que nuestro instinto está calmado, porque todos los seres humanos tenemos instinto, o sea, todos los seres humanos y el mundo animal tenemos instinto, ¿sí? Cuando nosotros calmamos el instinto, tenemos buen sueño, nos alimentamos bien, tenemos momentos de descanso, empezamos nosotros a desarrollar esa capacidad adicional para ir obteniendo información, porque ¿de dónde creen que los inventores bajaron la información? De alguna parte. Me acuerda la historia, esto no estaba preparado, pero estas presentaciones siempre salen diferentes. Me acuerda la historia de este señor Singer, el de las máquinas de coser Singer. Él tenía las máquinas de coser, ahora tienen el huequito donde se mete el hilo en la, en la punta, ¿no? Ahora la tienen en la punta. Él lo había desarrollado con el huequito arriba y siempre pasaba algo y no le funcionaba. Entonces él decía, pero ¿por qué no puedo hacer que el hilo me sirva o algo? Bueno, el tema es que él se fue a dormir, dijo, ya no puedo más, estaba muy cansado, agotado, se fue a dormir y tuvo un sueño donde habían unos indios que lo iban a atacar y todos tenían unas lanzas, pero las lanzas tenían un huequito en la punta y lo iban a atacar con esas lanzas y él pues obviamente le dio miedo, pero después se quedó pensando, esas lanzas parecen una aguja, al otro día cambió la estructura y puso el huequito en la punta y le funcionó el invento. Eso está escrito en los libros, en los inventos. Léanse, bueno, ¿quién inventó el teléfono? ¿Quién inventó la luz? A ver, ¿cómo hicieron esas personas para bajar esa información? Pues dando apertura a esta parte del cerebro, a recibir información para crear, ¿ok? Entonces aquí solamente el descanso. Sus sueños también les puede mostrar cuál es su propósito. En donde cuando se vayan a dormir, por favor, ¿qué información están recibiendo antes de dormir? Porque su cerebro no para. Por ejemplo, que están viendo novelas, redes sociales, Twitter, que Twitter, ¿no? ¿A quiénes están siguiendo las redes sociales? Porque eso es importante. La información que ustedes dejan a la mente, como la mente no para, es la que va a recrear y el cerebro o la mente no tiene conciencia o no sabe si esto es una realidad o no lo es, ¿cierto? Si es ficción, la mente no lo entiende. Y eso es lo que ustedes van a recrear durante el sueño. Entonces, ¿qué alimento le van a dar a su mente en la medida antes de irse a acostar, ¿no? ¿Qué libros se pueden leer? Yo en este momento estoy leyendo un libro de mi maestro, se llama A los pies de la montaña. Es un libro muy sencillo de leer. Él es una persona que conozco hace más de 25 años. Se llama Daniel Castro. Si pueden leerlo, ahí hay muchos tips que les puede ayudar también. Divino, también está el tema de este señor de la celda 212, también lo voy a leer y allí también hay mucho desarrollo personal. Denle alimento nutritivo a su mente. Eso les va a ayudar a tener sueños lúcidos. Al otro día van a tener unas ideas increíbles y a eso les va a dar la energía para mirar hacia dónde va su propósito. ¿Vale? Sigamos. Bueno, entonces aquí tengo las preguntas, las preguntas que recibimos. Entonces, ¿cuánto tiempo hay? Ok. Hay unas que se repiten que no las voy a procesar, pero pues estas son todas las preguntas que recibimos. ¿Debo disfrutar mi propósito de vida? Sí, pues tú decides. Acuérdense que todo es una decisión, ¿no? Entonces, ¿debo disfrutar mi propósito de vida? Sí. La idea es que lo disfrutes. Si no lo estás disfrutando, piensa si estás en el ofrecer o en el esperar. Y piensa si estás en analiza si estás en alguno de los propósitos que no funcionan o en los que sí funcionan. Porque el resultado de esa sensación
Si es agradable o desagradable, pues te va dando como el camino de si vas enfocado en tu propósito. ¿Mi propósito personal debe hacerme sentir pleno? Sí, cuando, o sea, debe, no necesariamente debe, ¿no? Porque el deber ser, los creos y los quieros está basado como en creencias, en lo que el deber ser para mí es diferente al deber ser de los demás. Pero una pista de que estoy cumpliendo mi propósito es porque me hace sentir pleno. O sea, no es una sensación, es algo que va más allá de cualquier entendimiento, es una sensación de plenitud, como tú lo dices. Y por ahí vas enfocado en tu propósito. Dice, mi propósito evoluciona a medida que adquiero experiencias en este planeta. Uy, qué pregunta. Wow, sí. Y es lo que yo les mencionaba antes cuando les estaba mostrando el tema del cerebro. A medida que nosotros vamos evolucionando, vamos identificando y probando y verificando si ese propósito que estoy yendo me da plenitud o no. Y lo voy cambiando y la energía se va yendo hacia donde yo tengo la intención de prestar mis servicios. Todo lo que esté relacionado con la prestación de un servicio te va a dar la plenitud y te va a dar nuevas experiencias en este planeta. ¿Qué pasa si nunca cumplo mi propósito? Revisa si realmente nunca estás cumpliendo el propósito, porque como ya hablamos, está el ofrecer o el esperar. El esperar es un propósito, ¿no? Entonces, pues verifica si estás en ese grupo de los que esperan, porque como yo les digo, todos en el planeta tenemos un propósito. Todo, la mesa, las plantas, los animales, los árboles, la destrucción que existe, los mares, la basura en los mares, todo tiene un propósito. ¿Ok? Entonces nosotros también tenemos un propósito. El trabajo es un propósito personal y si lo hago solo por dinero, ¿qué sentido tiene? Puede ser un trabajo, acuérdese, la traba que te mantiene abajo, puede ser un trabajo personal y ya sabemos que el propósito relacionado con el dinero es un propósito que no funciona y pues obviamente tú verificarás si tiene un sentido para ti o no. Si estás teniendo ese sentimiento, esa sensación de que no tiene sentido para ti, tal vez ese no es un propósito que vaya a funcionar. Entonces verifica si le das la vuelta y más bien cambias por un propósito de ofrecer y de servir, ¿no? Las 5 palabras mágicas, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? ¿Existe algún límite para establecer el propósito y lograrlo? No, no existe ningún límite. No hay un límite. Hay personas que dejan este planeta a un debido tiempo, unos más antes, otros después. Eso no quiere decir, digamos que nosotros vemos esto como yo lo veo como un colegio, donde unos están hasta ahora en kinder, otros estamos en la universidad, otros ya estamos terminando, ya hicimos el posgrado y ya no tenemos nada más que hacer, entonces nos vamos, pero es un proceso, o sea, no hay límites. ¿Cuántos propósitos debo tener? Pues les habían mencionado los propósitos que existen, entonces tú defines, verifícalo. Ya la vez pasada les decía, no, no me crean nada, verifíquenlo. ¿Mm? ¿Cómo descubro cuál es mi pasión? En eso se basa el propósito. Sí puede haber algo allí de la pasión hacia donde se enfoca tu energía, lo que se te facilita. Entonces, ahí ya les he dado bastante tips de cómo descubrir el propósito. ¿Cómo puedo hacer un plan para alcanzar mis propósitos? Pues bueno, ya les había hablado de la energía vital, ya les había indicado cuál es el tema del mejoramiento digamos, la parte física inicial. Si yo no tengo mi cuerpo alineado, ¿no? O sea, eso es como decir que yo tengo el super Ferrari o el Camaro o lo que sea, un super auto, y le voy a dar alimento, le voy a dar en lugar de gasolina, no sé, diésel, no sé, o agua, ¿no? Tengo que ver que la herramienta que yo estoy utilizando para cumplir mi propósito es este cuerpo y ese es el que tengo que asegurarme que me dure bastante tiempo para poder cumplir ese propósito. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo sé si debo cambiar el propósito de mi vida? Pues por los resultados. Verifica si los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. Ahí tienes una pista. ¿Cómo conecto mi trabajo con mi propósito personal? Pues uy, qué pregunta. Está totalmente conectado porque en tu trabajo, y llamémosle función, es la que te va a abrir las puertas para identificar tu propósito. Entonces, tu trabajo, el que desarrolles es
¿cómo puedes servir? ¿Estás prestando un servicio? ¿Estás ofreciendo soluciones? ¿Estás ofreciendo bienestar? ¿Mm? Eh, Buscando mi propósito se genera un abismo. Claro, es que hay un abismo entre los propósitos que no funcionan, entre el propósito de ofrecer y el propósito de esperar, sí hay un abismo. Entonces, me encanta que se haya generado ese abismo. Tú decides en cuál de los dos quieres estar, ofrecer o esperar. Mi propósito puede ser algo material, sí, ya lo hemos visto. Verifica qué te da eso. Ya sabemos que no funciona, ¿ok? Aquí hay otras preguntas. Por el momento no me encuentro con ninguna duda del tema, gracias. Bueno, excelente. ¿Puedo tener varios propósitos? Sí, ya lo hemos hablado. ¿Por qué tenemos que tener un propósito? Eh, ya hemos hablado de los beneficios de tener un propósito, no solamente personal, sino muchas empresas, cuáles son los beneficios de tener un propósito. Y un propósito que esté desarrollado en el servicio, basado en el servicio y en el ofrecer. Entonces, eso produce grandes resultados a diferencia de los propósitos que están basados en el quiero, en el creo y en el esperar. ¿Mm? ¿Mi propósito de vida pueden ser mis sueños? Sí, sin embargo, sí, y verifícalo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué resultados producen? O sea, no se queden en la inercia, verifícalo. Normalmente los quieros, uno siempre quiere lo que no tiene, porque si lo tuviera no lo querría. Entonces es más bien pensar qué es lo que tengo en este momento, porque todo lo que yo tengo en este momento es lo único que necesito para cumplir mi función, ¿cierto? Entonces, mis sueños lo necesito para cumplir mi función. ¿Mm? Pero inténtalo. O sea, lo que les digo es verifíquenlo. ¿Cómo saber qué propósito elegir en mi vida? Ya lo he respondido. Ahí están los propósitos y los tipos de propósito. Tú decides a través de tu función. Digamos, si mi propósito era vivir con mi perro y mi perro se muere, entonces, ¿cuál es mi propósito? Ese no es un propósito, ¿no? Tal vez ahí hay una carencia. Hay un apego también, porque acuérdense del ejemplo que les di de mis clientes, de mi cliente que perdí, que se materializó y que me quedé como que, ya no tengo más clientes para ofrecer mis servicios. No, puede haber otro perro, puede haber unas personas a tu alrededor donde puedas dar tu cariño, tu afecto, porque eso es lo que ofrecen los perritos. Pero mira a ver si es una carencia. Entonces, eso no es un propósito, puede ser un apego. ¿Cómo me organizo si tengo muchos propósitos? Pues mira cuáles los que están relacionados con tu función. Ahí es donde está la clave, tu función, aquella actividad de la cual genera los recursos para vivir. Todos tenemos el mismo propósito, de que depende que sean diferentes. Todos tenemos diferentes tipos de propósitos y dependen de lo que yo quiero dejar en el mundo. ¿Qué quieres tú dejar en el mundo? Y somos tan diferentes como número de personas existen en el planeta, porque todos queremos cosas diferentes. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Ya les he dado bastantes tips. ¿Mi propósito personal es holístico? Sí, puede ser holístico. Se puede mezclar con tus aptitudes, destrezas, fortalezas, habilidades, aquello que se te facilita como tu vocación. Con el tiempo, tu vocación, que es lo que se te facilita con tu misión, se van uniendo y eso a través del tiempo, pues vas teniendo resultados satisfactorios. ¿Puedo vivir sin tener un propósito? Ya lo hablamos, ya tienes un propósito. Tal vez no lo has identificado. Pues puedes mirar si estás en el ofrecer o en el esperar. ¿El propósito de vida es el mismo por siempre o puede cambiar a lo largo de la vida? Por ejemplo, hoy es uno y en 5 años es otro diferente. Sí, y esta es una muy buena pregunta. Sí, el propósito es identificar el propósito. A veces pareciera que el propósito de unas personas, no sé si les parece, es como dañarle la vida a los demás, estar ahí y después uno dice, no, momentico, el propósito mío era ayudar a estas personas de otra manera, ¿no? Y entonces tú vienes descubriendo el propósito. Al final, si yo miro hacia atrás, puedo pensar que el propósito siempre ha estado ahí, solo que yo no lo había identificado. Pero sí, va cambiando a la medida que vamos teniendo experiencias diferentes. Lo que tú estás viviendo hoy, muy diferente a lo que estás viviendo la semana pasada. Creo que los propósitos no se eligen, creo que se van dando a lo largo de la vida y son gracias a las experiencias y oportunidades. Ok, pues estás como, si no lo eliges tú, estás en el esperar.
Y obviamente sí, se dan en las experiencias y oportunidades. La vida te va moviendo a que seas tú la que tomes la decisión. La decisión, todos son decisiones y todos tomamos decisiones con acciones o con omisión. Por omisión también es una decisión. ¿Qué puedo hacer para iniciar a identificar mi propósito personal? ¿El propósito es el fin último? No, no es el fin último, es el inicio. Es el inicio. De hecho, aquí voy a admitir a otras personas. No, el propósito no es el fin último, de hecho es el inicio. Y ya les he dado bastantes tips. Primero, su energía vital. Asegúrense de tomar el sol, de tomar los baños de agua fría. No sé cuántos me hicieron caso, porque esto genera serotonina. El sol genera serotonina, el agua fría genera dopamina. Comer antioxidantes, los arándanos, fresas. Asegúrense de tomar mucha agua, de poner los pies en la tierra. Eso desinflama y da una conexión genial. Y hay estudios sobre eso se llama grounding o polo a tierra, y genera mucho desinflamar el organismo, ayudar a la flora intestinal, la nutrabiota, todo eso les da la herramienta que es el cerebro para que funcione bien y puedan desarrollar esta corteza cerebral. También hay otras herramientas como aceptar la realidad que estás viviendo, aceptar a los demás como son, respetar su experiencia, valorar lo que tienes, agradecer las experiencias que te da la vida y aprender de ellas. ¿A qué vinimos a este planeta? Qué buena pregunta. Todos al final venimos con un solo propósito, y es que todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos, de todo lo que buscamos, siempre será para ser felices. Ese es el propósito del más alto. Solo que no lo entendemos todavía porque estamos todavía dependiendo de nuestras experiencias en ciertos niveles, que está bien, lo que les digo, esto es un colegio, unos estamos en kinder, otros en primaria, otros en bachillerato, otros ya están graduándose. Y estas son las últimas. ¿Qué pasa si nunca cumplo mi propósito? Es muy difícil de decirlo porque, pues, ¿cómo te estás sintiendo? O sea, si no cumplo mi propósito, por ejemplo, en mi propósito que es no servir, pues voy a tener unos resultados y tal vez esos resultados serán insatisfactorios, resultados que no me van a gustar, que me van a hacer sentir mal y tal vez que van a generar que yo tenga pérdida de recursos, ¿no? Porque no estoy cumpliendo con mi función. Acuérdense de la función, todo esto va amarrado a la función. Entonces verifica si estás en el ofrecer o en el esperar. Pero si estás en el esperar, ya estás cumpliendo ahí un propósito. ¿Cómo sé si cumplí mi propósito? Por los resultados. ¿Qué resultados te da cumplir tu propósito? ¿Qué resultados has tenido en los últimos 6 meses cumpliendo tu función? Y ahí empiezas a analizar, estoy ofreciendo, estoy dando lo mejor de mí. Hay algo que se llama el arte del atractivo personal, que se desarrolla a través de digamos que de tres parámetros. Uno, especializarse en tu función, sea sea cual sea la que estás ejecutando. ¿Cómo te especializas? ¿Cómo te vuelves experto? La otra es tener muy buenas relaciones con las personas. Ojo que si vamos a hablar de valores, eso no es esta clase, pero uno de los valores que no es valor es la sinceridad, o sea, que eso es importante. Entonces, vivir los valores para manejar muy buenas relaciones. Y el tercero es la incondicionalidad en el servicio. Dar lo mejor de mí, prestar el mejor servicio sin condiciones. Esos tres elementos te dan el arte del atractivo personal. Y generan que tú prestes un mejor servicio y estés cumpliendo a través de eso tu función y estés cumpliendo también tu propósito o identificando cuál es tu propósito. ¿Cuántos propósitos debo tener? Pues aquellos ya hablamos de las clases y de los tipos de propósitos. Tú verifica con cuál es, pero todos los que funcionan son aquellos propósitos basados en el servicio. ¿Diferencia entre objetivo y meta? Yo personalmente no le veo ninguna diferencia. Son como pequeños pares que hago en el camino para verificar cómo voy hacia algo que me he propuesto, digamos, algunos tips. Digamos, yo ya no volví a ponerme metas ni objetivos, sino más bien asegurarme que en el presente, hoy, aquí y ahora, estoy cumpliendo con mi propósito, ¿no? Y no es vivir con el día a día,
sino es, ya hay unos lineamientos, por ejemplo, para prestar el servicio que yo presto, entonces me aseguro de cumplir todos esos lineamientos que me hacen pensar casi 18 meses anticipadamente, y eso, el objetivo para mí, la meta, podría ser lo mismo, pero finalmente se convierte en el propósito, que es prestar el mejor servicio. En el caso de nosotros en EY, tenemos el propósito de dar soluciones, y mi propósito personal es dar lo mejor de mí en donde quiera que esté. Cuando yo siento que no lo puedo cumplir, me alejo, desconecto todo, medito, y trato de calmar este cocodrilo de acá para tener la energía como un bombillo, también lo hablamos la vez pasada, que se vaya conectando y que vaya fluyendo para que me llegue la información aquí. Eso me pasó algo súper espectacular, ahora que me acuerdo. En este cliente que les digo que nos dejó en diciembre, tuvimos un encontrón horrible, o sea, y él tuvo conmigo porque yo no peleé, traté de ser espuma, eh, para no recibir como los golpes, pero fueron unas situaciones muy difíciles. Llegó un momento en que estábamos en un tema técnico de una tasa que tenía que utilizarse. El trato de este señor fue tan fuerte y además me molesta, les digo, me molesta que maltraten a mis equipos de trabajo, o sea, métanse conmigo o con mis equipos de trabajo, no. Bueno, desconecté absolutamente todo, apagué celulares, apagué todo, estoy hablando 7, 8 de la noche, me puse a hacer una meditación y a relajar mi cuerpo y todo, me acosté en el piso, pues me quedé dormida y yo tenía una conferencia más tarde para hablar de la bendita taza. Tenía no sé cuántas llamadas perdidas, todo, pero yo me desperté, no sé cuánto, yo dormí como media hora más de la meditación, porque yo dije, la reunión es en media hora, tengo 20 minutos para meditar. Y lo que les digo, desconecté absolutamente todo. Me quedé dormida, bueno, cuando estábamos hablando, me llegó la idea de cambiar la taza por algo, y todos, Liu, ¿de dónde sacaste eso? Y yo no sabía de dónde lo había sacado, la verdad, me llegó la información como el huequito de la agujita de este señor Singer. Eh, ¿De dónde saqué la información? No supe. Me llegó la información para cambiar la tasa y todo estuvo soportado. Pero, Liud, ¿cómo lo hiciste? Y yo, no, mira, por esto, y traté como de analizarlo aquí, por esta situación, y vimos esto, lo tuve que racionalizar después. Pero yo no me explicaba tampoco cómo me ha llegado la información. Luego vienen mis equipos de trabajo y me dicen, Liud, ¿qué hiciste? Y yo me puse a meditar, pero no le voy a decir al cliente, ¿no? Porque estos son otras personas de un nivel diferente. Eh, y les dije, desconecté todo, me quedé dormida, me puse a meditar y se aclaró la mente de una manera que pude ver exactamente que la taza que estábamos utilizando no era. Y wow, ahora mis equipos de trabajo, de ese equipo de trabajo, dicen, wow, Lius, voy a empezar a meditar. La meditación te ayuda a aclarar la mente y hay estudios que dicen que funciona bastante para, para relajar varios órganos en el cuerpo. Entonces, prueben con la meditación. No a todo el mundo le gusta la meditación, entonces no debe ser tampoco. Pero pues en ese momento me sirvió. Estaba tan bloqueada que me dolía esta parte del corazón, me dolía, mejor dicho, sentía que me habían herido por allá y yo no, aquí hay un nervio vago, una glándula, que uno le hace así, cuando usted que se le rompió el corazón o algo, hacen esto y bombean esa glándula y ya, se les pasa, no se les rompió el corazón ni nada de eso, sino que se contrajo la bendita glándula. Bueno, dice, ¿es lo mismo un propósito que una meta? No, ya sabemos que no. Está mal no tener un propósito en la vida. ¿Cómo puedo saber cuál es mi propósito? Bueno, ya lo he respondido. No es que, tal vez no es que esté mal o esté bien, eso no hay que juzgar, no es que esté bien o que esté mal, el tema es que no lo has identificado, y ahí ya les di unos tips, varios tips para identificar sus propósitos. El otro que dice acá es, bueno, siendo 17 de febrero no he establecido mis metas personales anuales por procrastinar. ¿Cómo puedo cambiar ese hábito? Procrastinar. Procrastinar. Bueno, primero, no sé por qué necesites establecer metas personales anuales. En la historia, no sé cuántos años tengas, pero pregúntate en los 5 últimos años cuántas de esas metas personales que te definiste en cierto momento las cumpliste. Y sin conocerte y sin saber quién eres, te puedo decir que muy pocas o ninguna. Entonces, pues, ¿para qué establecer metas? Y esa presión de establecer metas, ¿cierto? Lo que sí te puedo decir es que procrastinar es miedo a enfrentar.
Cuando yo procrastino es porque tengo miedo a desarrollar, a hacer algo. Entonces, piensa por qué tienes miedo, empieza a analizar. O sea, la vez pasada hablábamos de ciertos niveles y dónde está el miedo. ¿Se acuerdan la amígdala? Que es la que te dice no hagas esto, no hagas esto, que porque va a venir tal vez el tigre dientes de sable, te va a abrir la cueva y te va a comer, porque eso está en el instinto. ¿A qué le tienes miedo? Empieza a pensar porque ese miedo es a algo, a enfrentar qué, a qué le tienes que enfrentar. La tarea que tienes que hacer, y no hablemos de las metas personales, sino en general procrastinar, porque tú hablas que es un hábito, es el miedo a enfrentar la vida. ¿A qué le tienes miedo? Y acuérdense que cuando tienes miedo, normalmente la vida te enseña que no hay que tener miedo y te lo enseña a través de materializar el miedo. Así que si tú tienes miedo, estás de alguna manera generando las correspondencias para que ese miedo se materialice. Entonces, pues analízalo 2 veces. ¿Listo? Hasta aquí ya respondí todas las preguntas que me hicieron. ¿Cuánto tenemos? Podemos tener 10, 15, 17 minutos más si alcanzamos a ver este video, que sería lo último. Jimena. Tenemos un minuto más. No sé si, pues, yo creo que no habría problema en avanzar, pero entiendo que pronto hay gente que está ocupada, entonces a medida que, pues, si necesitan salirse de la sesión no hay ningún problema y los que puedan continuar con nosotros, adelante. Vale, normalmente digo que las sesiones son menores, pero termino hablando de más porque se me ocurren más cosas. Quería pasarles este video y es de Juan Pablo también, la persona que del video que les pasé la vez anterior. Y cómo la mente se activa de cierta manera. Yo estoy visualizando tu PowerPoint todavía. Creo que tengo problemas de conexión. No sé si me escuchan. Perdón, ¿sí escuchan el video? Estamos No, viendo señora. es el PowerPoint. Segundo. Listo, ahí ya vemos YouTube. Listo. No escucho. Cuando compartas, ahí hay un botón en la parte inferior que es como compartir con audio. Me va a tocar dejarlo para la próxima. ¿Dónde dice? Te toca quitar el compartir pantalla y volverlo a poner, pero entonces cuando te ponga como tal la visualización, en la parte inferior como hay un clic donde te va a decir, oh, pero te toca quitar la pantalla, o sea, quita compartir la pantalla, eso. Y vuelve a poner, y se te abre como un cuadro donde te muestra las diferentes visualizaciones de compartir la pantalla y antes de darle OK, en la parte inferior hay un clic que te dice compartir with audio. Y había hecho la prueba antes, un segundo. Porque ya son las 9. Pues hagamos una cosa, los invito, les dejo el link para que ustedes vean el video, porque si el video se demora más o menos 15 minutos. Y este video es básicamente él cuenta, digamos, la historia y los beneficios de lo que es bañarse con agua fría. Yo sé que suena hasta ridículo, pero eso hay estudios y hay unos métodos de unas personas que inclusive se entraban en el Ártico y en piscinas de agua con hielo. Les puedo decir que en mi experiencia en septiembre del año pasado,
Yo tenía muchos dolores musculares, mucho dolor de cabeza, yo sentí que tenía artritis, que tenía todo, y eran muchos los miedos que tenía a través del tema de la pandemia y el miedo a que mis padres se murieran o mis seres queridos. O sea, tuve muchos miedos que lo que les decía, esta pandemia nos vino a enseñar a nosotros. Entonces apareció un taller y dije, ay, voy a enfrentar mis miedos. Yo sentí que me iba a morir y fui una de las que se metió en una piscina con hielo. Pensé que me moría. Tenía mucho miedo, pero era todo lo que mi mente me decía antes de entrar a la piscina, toda la guerra, todo el secuestros, mejor dicho, todo lo que mi mente me decía que no hiciera, que no hiciera, que no lo hagas, que te vas a morir. Finalmente, bueno, fueron 3 días analizando como estos temas de nutrición, de cómo manejar el sistema inmune para virus, bacterias, para todo eso, manejando la nutrabiota. Su intestino es el segundo cerebro. Procuren que su intestino esté bien también porque está conectado con el cerebro. Y allí empecé como a analizar todo eso, el sol, los beneficios del sol, del grounding, del polvo a tierra y las duchas de agua fría. Desde ahí es donde me vengo bañando con agua fría. Y curiosamente, Juan Pablo, encontré este video de septiembre de 2019. Yo vine a tomar este taller que les digo en septiembre de 2021 y al meterme en el agua fría, agua helada, porque eran no sé cuántas, eran como 3 toneladas de hielo en una piscina, eran más los miedos, obviamente siente uno que se va a morir los primeros 40 segundos, y después pasa algo que es el choque fuerte que hay entre la mente y el cuerpo, y claro, uno siente que todo le duele, empieza a doler los primeros 40 segundos, y luego los órganos internos empiezan a calentar y mandar como sangre, como calor al resto del cuerpo, y llega un momento en que lo empiezas a disfrutar. Esa era la teoría. En la práctica yo sentí que me moría casi los primeros 50 segundos. No me había dado cuenta y alcanzamos a durar 1 minuto y medio. Al otro día alcanzamos a estar allí 3 minutos. La mente ya estaba permeada y empezamos a disfrutar eso. Es la mente la que hace que tú no quieras ejecutar tu propósito, cumplir tu propósito, encontrarlo. Hay dos propósitos, hay dos personas, digamos, están los hedonistas. Los hedonistas son aquellos que esperan, ¿no? Las comodidades, aquellos que no se quieren esforzar, y está también los estoicos. Y aquí nosotros ya somos espíritu estoico, porque somos los que vamos por nosotros mismos, nos desarrollamos nosotros mismos, guerreamos nosotros mismos, aunque no me gusta usar la palabra guerrear, sino somos los precursores de nuestra propia vida, y decidimos. Entonces yo decido que me baño con agua fría porque no me gustó lo que yo sentí antes y cuando me metí al agua fría, al agua con hielo, al agua con hielo. No me gustó, me encantó, me fascinó lo que sentí después, cuando sí, sentí que mi energía, además hacíamos una danza, no sé, una danza con una música espectacular y la mente y todo fluía como ya, cero miedos, y desde ahí es como que he venido viendo mi mente y dándoles estas pequeñas semillas que salen de mi corazón para que ustedes hagan algo en sus vidas porque sé que van a llegar muy lejos. Si pueden leer, léanse los libros que les he visto. Este de A los pies de la montaña, de Daniel Castro Carvajal, es el que estoy leyendo, que es mi maestro. No es publicidad que le esté haciendo, pero él explica de manera muy sencilla, como un niño de 10 años, empezó a recibir cierta información de encontrar su propósito de vida. Muy lindo también. Él es una persona que vive en Tabio, y al lado de Tabio había su maestro, que ya falleció hace como 15 años, y que le enseñó todo esto que él está pues enseñando ahora, ¿no? Y bueno, si pueden, véanse el video de este señor, no sé si lo están siguiendo, pero me causó mucha risa. Es más, les tenía la foto de cuando yo me metí en el agua con hielo, pero se me perdió. Después se las mostraré. Es cómo vencer esos miedos de la que están en la mente, ¿vale? Y bueno, no sé si hasta aquí tengan más preguntas. Definitivamente este es un tema que a mí me apasiona, me encanta, y espero pues haber podido servirles de algo, y si, bueno, tienen más preguntas, con mucho gusto las contesto, sea ahora o en cualquier otra sesión. Aquí me están escribiendo. Ok. No Ahí hay en el chat preguntas. les compartí el video que nos comentaba Ludmila por si alguien quiere revisarlo después de la sesión.
Sí, perfecto. Y bueno, pues hasta aquí sería mi sesión. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Creo que les di demasiada información, información que no pensaba tampoco decirles, pero pues bueno, todo va fluyendo. Muchísimas gracias y de verdad que me dejaron la energía para el resto del día. Muchas Mil gracias, gracias, Ludmila, por este Ludmila. espacio. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, chao. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por esta participación. De pronto darles un aviso parroquial final. Ya con esta sesión pues terminaríamos como tal todo lo que habíamos programado en cuanto a charlas para el 2021. Como les habíamos estado compartiendo ya una encuesta para lo que se viene en este año, estaríamos dando inicio en abril, las nuevas charlas, y obviamente estamos considerando en ellas aquellas que ustedes nos compartieron con mayor voto. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su participación y nos esperamos en las próximas charlas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jimena. Hasta luego. Buen día. Que estén muy bien. Buen día.